Hola, bienvenida y bienvenido a una videocolumna más de Localeando. Y el día de hoy quiero abordar el tema de las caravanas migrantes, fenómeno que pues está renaciendo y comienzo con lo siguiente. El pasado 6 de agosto pues se formó una caravana migrante en Tapachula. Ya hacía tiempo que no se formaba una y esto tenía que ver con la política pues eh, muy fuerte pues de antiinmigrantes de Trump, pero que Sheinbaum también de alguna manera había puesto ahí tiempo, dinero y esfuerzo para controlarla porque era un problema también que se estaba haciendo grave en México, ¿no? Entonces, al respecto quiero comentar los siguientes temas. Bueno, el primero es que, como lo señalé previamente, ya casi no había caravanas. Insisto, esta que se formó la semana pasada en Tapachula, pues según lo entrevistaron algunos medios de comunicación, los migrantes ya no quieren llegar a Estados Unidos, sino que ahora buscan quedarse en México, ¿no? Y al día de ayer, más bien antier, ya se encontraba pues esta caravana muy adentro del país, ¿no? No del país, perdóname, sino que de Chiapas, pero bueno, no lo habían detenido todas las autoridades, por lo tanto tiene flujo libre todavía, ¿no? Ahora bien, este tipo de migración, caravana o individual o en grupos pequeños, pues se había, insisto, controlado y tenía una caída espectacular, ¿no? De este tipo de migrantes, tan alta como el 94%, ¿no? De caída en las detenciones en la frontera de Estados Unidos, que es un buen reflejo de las detenciones o del rechazo que se hace en la frontera sur de México, ¿no? Entonces, en concreto, casi no había caravanas, el fenómeno estaba controlado. Ahora bien, como punto dos, y es muy claro esto, y lo podemos ver en la vida cotidiana, ¿no? Si tú estás atendiendo un fenómeno y un problema, ¿verdad? Y lo llevas controlado, dominado, pero que sin embargo le aflojas o dejas de hacer lo que estabas haciendo, pues el problema evidentemente va a regresar. Y es posible que algo vieron aquí los migrantes, tanto como las mafias mexicanas e internacionales que organizan los migrantes, de que decidieron organizar otra caravana migrante, ¿no? Para tantear el agua a los camotes, como decimos, ¿no? Para ver cómo reaccionan las autoridades y hasta dónde eh, llegan en cuanto a su actuar. En este caso, Sheinbaum, porque están en México, pero si esta caravana sigue avanzando, pues se va a generar un problema y la noticia va a llegar a Estados Unidos. Por lo pronto, Josh Sheinbaum dijo que pues esta caravana o a esos integrantes de esta caravana se les está atendiendo y se les está ofreciendo desde la repatriación de sus países hasta la posibilidad de tener empleo en nuestro país. Y la primera pregunta aquí es, ¿realmente México les puede dar empleo a estas personas cuando tenemos un estancamiento económico muy marcado en el país en los últimos años? Cuando los empleos están siendo eliminados por esta incertidumbre económica y geopolítica que hay a nivel internacional. Desde mi punto de vista, es muy difícil absorber personas de otros países que buscan empleo, pero que también hay millones o miles de mexicanos que también buscan esos empleos. Entonces, aquí otra pregunta es, ¿a quién se le está dando preferencia cuando se aborda un tema así? ¿A los mexicanos o a los migrantes? Porque, digo, hay que verlo tal cual como es, ¿verdad? Hay cierta oferta de empleos, pero si tú dejas crecer mucha demanda, si además de la demanda mexicana, la demanda de migrantes que llegan a México, pues evidentemente no va a ser suficiente y eso te va a generar un problema mayor, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es aquí, entonces, ¿qué va a hacer Sheinbaum ante esta nueva caravana? Si está esperando que de alguna manera esta ya no se animen pues los integrantes de esta caravana a continuar. Entonces, ya para concluir, mi punto de vista es que México debe cambiar su política migratoria. Y lo cual, no soy el único que piensa así, habemos muchísimos que reflexionan de esta manera. Y además sucede lo mismo en muchos países, ¿no? Ya sé que México ha tenido una política
de aceptación del migrante desde hace décadas, desde los 30, cuando la migración española, hasta actualmente, ¿no? Y también entiendo, me queda muy claro que hay que ser solidario con los que menos tienen, pero todo tiene un límite. ¿Por qué? Porque los recursos de un país, de una familia, de una persona son finitos. Y llega un momento en que tienes que decidir, o atiendo a mi familia, atiendo a mi país, o atiendo a las personas que vienen de fuera y sabiendo que ya hice todo lo que pude hacer por estas personas, ¿no? Además tenemos las condiciones externas, ¿no? Donde está, insisto, la presión de Trump y lo que están haciendo muchos otros países como Australia, Canadá, Europa y todo lo que tú y otros países en el sentido que están restringiendo las migraciones ilegales y además haciendo más duras las migraciones legales. Pero además también, valga la redundancia, están poniendo un alto al tema de asilos. ¿Por qué? Porque este tema de asilos ha sido ya abusado por parte de los migrantes y por parte de las mismas mafias, que le dicen a los migrantes, oye, tú cuando llegas al país donde vas a querer llegar, tú pide asilo, ¿verdad? Y bueno, y las reglas para pedir asilo, al menos en México, siguen siendo muy laxas. Casi cualquier persona puede pedir asilo en México. Cuando ese fenómeno, más bien esos requisitos, insisto, se están endureciendo en otros países. Pero ¿por qué se están endureciendo en otros países? Por varias razones, pero hay una muy simple. Si tú dejas que la migración ilegal u otros problemas colectivos de este tipo, de este calibre, que afectan directamente la calidad de vida de las personas que ahí viven, se haga mayúsculo, entonces te va a generar problemas de estabilidad política, social y económica en tu país. Acuérdate lo que pasó en Europa cuando aceptaron a millones de personas migrantes hace como 10 años provenientes de los conflictos en África y Medio Oriente. Bueno, lo estamos viendo hoy las consecuencias, ¿no? ¿Y qué consecuencias son? Que el crecimiento de la extrema derecha, ¿okay? La radicalización de las sociedades eh, es un hecho, ¿no? Y eso conlleva a limitar las libertades políticas y civiles de la población. Entonces, cuando tú no controlas un fenómeno de estas características, lo dejas crecer, 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 entonces va a llegar un momento en que esto va a empeorar y las libertades civiles van a irse reduciendo. ¿Por qué? Porque toman el poder personas más radicales. Y ahí está el caso de Estados Unidos también con Trump, donde los estadounidenses estaban cansados de la política de puertas abiertas de Biden y de su incompetencia para contener la migración. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar y espero sea de tu interés. Veremos cómo actúa entonces Claudio Sheinbaum ante esta nueva caravana, si va a seguir controlando este fenómeno o va a dejar que se le salga nuevamente de las manos, ocasionando problemas no solamente ante Estados Unidos o con Estados Unidos, sino en el país mismo, sobre todo en los municipios y las ciudades que reciben a los migrantes y cuyos presupuestos están prácticamente ya desahuciados. Pues ya hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.